Sería bonito ver la vida como Forrest Gump. Sencillez plena en una película cuyo personaje nos enseñó cómo vivir en esta vida cargada de eufemismos y sobre todo sin morir en el intento. Plástica maravillosa transformada en metáforas de celuloide. Forrest como película vio su estreno en Estados Unidos el 6 de julio de 1994. Dicen que era viernes. La audiencia se enterneció con la historia de un hombre que pese a sus dificultades pudo llegar a ser héroe de guerra o inclusive empresario. El personaje de Forrest Gump inmortalizó a Tom Hanks en un papel que le valió el Oscar y la propia cinta en un referente cinematográfico, siendo su director Robert Zemeckis. Run, Forrest! Run away! Hurry! Get you! Run, Forrest, run! Run, Forrest! Antes déjame y te cuento por si no lo sabías que Forrest Gump es una novela de 1986 del escritor Winston Groom. Cada capítulo es una graciosísima y conmovedora historia sobre un chico que no le importa lo que piensen de él y que vive pese a cualquier circunstancia. Sería bonito ver la vida como Forrest Gump. A pesar de los problemas, mostrar una actitud positiva, ser realista y aceptar la situación que nos pone la vida y así aprender a crecer en las dificultades y resumirlo en una de sus frases. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Pero aún así la abres y decides probarlos sin resentimientos, pero sobre todo sin temores, aunque alguno pueda ser de algún sabor amargo. Una suposición tan boba, tan superficial, pero tan cierta, sobre todo en estos días. Y es que así es nuestro personaje. Podía llegar a decir claramente lo que pensaba y sin querer nos mostró que en la vida se puede decir lo que se piensa sin temor a las consecuencias o decepciones. Algo de lo más hermoso es que si se perdía en las circunstancias del día a día, levantaba su vista y sereno podía decir: Hey, Forrest. Were you scared in Vietnam? Yes. Why? I don't know. Sometimes it would stop raining long enough for the stars to come out. And then it was nice. It was like just before the sun goes to bed down on the bayou. Those old million sparkles on the water. Like that mountain lake that was so clear, Jenny. It looked like there were two skies, one on top of the other. And then in the desert, when the sun comes up, I couldn't tell where heaven stopped and the earth began. It was so beautiful. Otros, por el contrario, observaban lo mismo, pero maldecían el suelo que pisaban, a pesar de que ellos mismos, en muchos casos, decidieron estar allí. Sometimes I guess there just aren't enough rocks. A llevar todo lo importante que se tiene en una sola pequeña maleta, a pesar de que se tiene todo lo demás. Y sí, se pueden tener dolorosos recuerdos, pero tener la conciencia de expresarlos sin dolor y sin temor. Look at me. You see that? Do you know what it's like not to be able to use your legs? Yes, sir, I do. No sé si todos tenemos un destino o si estamos luchando casualmente en esta vida diaria, ocurriendo en un solo plano llamado realidad, pero lo importante es que en ella estamos tú y yo, y en ese plano
formamos un nosotros. Eso sería un gran gesto de nuestra parte. Y como fin a esta grabación, terminar con una disculpa, pues llegó más de 27 años tarde. Pero ya sabes lo que diría Forrest. Recorrí un largo camino durante mucho tiempo, pero ya estoy en casa. Y dime, ¿sería bonito ver la vida como Forrest Gump? ¿Qué dices? Te leo en la caja de comentarios. Me son importantes. Muchas gracias por ver este video. Me ayudaría muchísimo que le des me gusta y lo compartas con algún amigo. Y puedes apoyar el proyecto desde $1 en Patreon. Mis libros te pueden llegar por esas donaciones. Gracias. Esto es Montepiero Presenta, historias que hacen historia.